Hola. Mi esposa me miró a los ojos y dijo, ¿conoces a ese chico del gimnasio? Necesitamos hablar de él. Tú jugaste al amor. Yo juego a la verdad. Necesito contarte algo sobre mí antes de que esta historia tenga sentido. Durante 15 años trabajé para una agencia gubernamental que técnicamente no figura en ningún organigrama. Operaciones de encubrimiento profundo. Misiones clasificadas en 3 continentes. El tipo de trabajo en el que tu nombre real desaparece bajo capas de identidades falsas y aprendes a convertirte en quien sea que la misión requiera. Rastreé terroristas, desmantelé redes criminales, hice cosas de las que nunca podré hablar. Cuando finalmente me retiré hace 3 años, estaba exhausto. Había visto suficiente oscuridad, suficiente violencia, suficiente traición como para durar varias vidas. Genuinamente quería algo diferente, algo normal. Así fue como me convertí en Daniel Cortés, un consultor de TI de modales apacibles que trabajaba desde casa. Conocí a Jimena en un evento benéfico donde ella coordinaba todo con una eficiencia impresionante. Tenía 32 años, exitosa en su carrera de planificación de eventos, segura de sí misma, organizada. Todo lo que pensé que necesitaba después de años de caos. Parecía perfecta, alguien estable, alguien seguro. Después de años viviendo en las sombras, ella representaba la tranquila vida que creí desear. Salimos durante 8 meses. Fui atento, generoso, paciente. A ella le gustaba que yo fuera tranquilo, que nunca causara drama, que pareciera contento con una vida sencilla. Nos casamos en una pequeña ceremonia. Compramos una casa en un barrio tranquilo con buenas escuelas, a pesar de no tener hijos, y pensé que finalmente había encontrado mi salida de esa vieja vida. Pero aquí está la cosa sobre interpretar un papel. Cuando eres realmente bueno en ello, la gente se lo cree por completo. Y yo era muy, muy bueno. Jimena vio exactamente lo que yo le mostré. Un tipo tranquilo y complaciente que nunca levantaba la voz, que decía lo que tú creas que es mejor, que sonreía cortésmente en las carnes asadas del vecindario y la dejaba tomar todas las decisiones. Estatura promedio, complexión delgada, el tipo de rostro que desaparece entre la multitud. Llevaba el pelo corto y ordenado, usaba camisas abotonadas y pantalones caqui. Y dije, sí, querida, más veces de las que puedo contar. Yo era la imagen de un marido domesticado, perfecta y deliberadamente insignificante. A Jimena le encantaba eso. Al principio, ella había pasado por una serie de relaciones fallidas con hombres emocionantes que la habían dejado arruinada y con el corazón roto. Pensó que había encontrado a alguien seguro, alguien a quien podía moldear, alguien cuya vida podía organizar y controlar. Lo que ella no se dio cuenta fue de que, bajo el exterior de modales apacibles, yo seguía siendo la misma persona que había pasado 15 años en algunas de las situaciones más peligrosas del mundo. Simplemente me había vuelto muy, muy bueno, ocultándolo. El matrimonio comenzó bastante bien. Genuinamente quería la normalidad. Ignoré las pequeñas crueldades, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba, cómo se olvidaba de informarme sobre eventos sociales hasta el último minuto, los comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera siendo menos importante que la suya, la forma en que criticaba todo, desde mi cocina hasta mi ropa. Me dije a mí mismo que así eran los matrimonios normales, que tal vez yo simplemente no entendía las relaciones civiles después de tantos años encubierto. Mi mejor amigo, Néstor Campos, me lo había advertido al principio. Habíamos servido juntos en el extranjero, sobrevivido a situaciones que quebrarían a la mayoría de las personas, salvado la vida del otro más veces de las que cualquiera de nosotros podría contar. Néstor había dejado la agencia 5 años antes que yo y ahora dirigía una exitosa empresa de seguridad privada en Guadalajara. Hizo bien la transición, encontró su lugar en la vida civil. Incluso se casó con una cirujana de trauma llamada Luisa, quien entendía el equipaje que cargábamos. Durante una de nuestras videollamadas mensuales,
unos 6 meses después de mi matrimonio, Néstor me había mirado a través de la pantalla y me había dicho: «Ella no te respeta, hermano. Puedo verlo en cómo habla de ti, en cómo descarta todo lo que dices. No estás construyendo una sociedad, estás siendo un felpudo». «Tal vez eso es lo que necesito», le respondí a la defensiva. «Alguien que me vea como normal y seguro, no como lo que yo solía ser». Hay una diferencia entre estar seguro y ser un felpudo. Daniel, estás interpretando este papel tan bien que has olvidado quién eres realmente. Eres mejor que esto. Lo ignoré. No estaba listo para admitir que tenía razón. Deseaba tanto creer que podía ser normal, que podía dejar esa otra vida completamente atrás. El punto de inflexión llegó hace 3 meses. Jimena comenzó a quedarse hasta tarde en eventos de networking 2 o 3 veces por semana. Su teléfono de repente tenía una contraseña, algo que nunca había hecho en toda nuestra relación. Comenzó a ir al gimnasio 5 días a la semana en lugar de su rutina habitual de 2 veces por semana. Compraba ropa nueva y cara que parecía diseñada para impresionar a alguien. Se hacía las uñas todas las semanas. Llegaba a casa oliendo a un perfume que no usaba cuando se iba. Signos clásicos que mi antiguo entrenamiento me había enseñado a reconocer de inmediato. Infidelidad, probablemente con una agenda que iba más allá del romance en sí. Pude haberla confrontado en ese momento. Podría haber hackeado su teléfono en 30 segundos. Esa habilidad no desaparece solo porque te jubiles. Es como la memoria muscular. Pude haberla seguido, confirmado lo que ya sabía en cuestión de horas. En su lugar, esperé, observé, documenté todo. Porque si hay algo que mi vieja vida me enseñó, fue la paciencia. Si te apresuras enojado y emocional, pierdes el control de la situación. Tómate tu tiempo, reúne inteligencia, comprende el alcance total de lo que estás manejando. Espera el momento exacto y ganarás. Hace 2 semanas escuché una llamada telefónica que confirmó todo y reveló cuán profundo era esto. Jimena estaba en el garaje pensando que yo estaba arriba en la ducha, pero yo había bajado a buscar el cargador de mi teléfono y escuché su voz a través de la puerta, completamente diferente a como la había escuchado jamás. Más joven, emocionada, viva de una manera que nunca lo fue conmigo, como si fuera otra persona por completo. Yo tampoco puedo esperar, baby, solo un poco más. Es tan patético, ni siquiera lo verá venir. Mi abogado dice que conseguiré la casa y con sus ingresos, la pensión alimenticia nos dejará perfectamente establecidos. No teníamos hijos. Ella estaba planeando un futuro que pretendía crear a través del divorcio, ya contando dinero que aún no existía. Braulio, te amo tanto. Pronto no tendremos que escondernos más. Braulio. Esa noche hice una verificación de antecedentes, utilizando recursos y bases de datos a los que había jurado no volver a acceder. Braulio Pineda, 42 años, promotor inmobiliario de poca monta, que nunca se había casado a pesar de su edad. Tenía una reputación en ciertos círculos como alguien a quien le gustaba seducir a mujeres casadas por deporte, manipularlas para que tomaran malas decisiones financieras y luego desaparecer cuando las cosas se complicaban o el dinero se agotaba. 3 demandas de paternidad resueltas silenciosamente a lo largo de los años. Una serie de socios comerciales que afirmaron que él los había estafado. Conocido por ser encantador, manipulador y completamente sin conciencia. El tipo de cazador que dejaba destrucción a su paso y nunca enfrentaba consecuencias reales porque era cuidadoso al cubrir sus huellas. Pareja perfecta para Jimena, aparentemente. O más bien, ella era un objetivo perfecto para él. Pude haberme ido en ese momento, solicitado el divorcio, seguido adelante, dejado que se tuvieran el uno al otro y lidiado con las consecuencias inevitables cuando Braulio pasara a su próxima víctima. Pero algo frío y familiar despertó dentro de mí. La parte de mí que había rastreado terroristas a través de fronteras internacionales,
la parte que había desmantelado redes criminales con precisión quirúrgica, la parte que hacía que las personas peligrosas temieran cuando descubrían quién las estaba cazando. Me di cuenta de que ya no era solo Daniel Cortés, el consultor de TI de modales apacibles. Eso era solo una máscara que había estado usando, un papel que había estado interpretando. En el fondo seguía siendo alguien mucho más peligroso de lo que Jimena o Braulio podrían imaginar. Decidí dejar que esto se desarrollara, dejar que pensaran que estaban ganando, dejar que creyeran que yo era el marido patético y despistado que Jimena describía. Y cuando el momento fuera exactamente el correcto, les mostraría lo que sucede cuando subestimas al hombre tranquilo en la esquina. El jueves pasado comenzó como cualquier otra noche. Preparé la cena. Salmón con verduras asadas, siguiendo una receta que encontré en línea. Exactamente. Jimena lo picoteó revisando su teléfono cada 30 segundos, su pierna rebotando con energía apenas contenida, como si apenas pudiera soportar estar en la misma habitación que yo. «Esto está demasiado seco», dijo apartando el plato después de 2 bocados. «Seguí la receta exactamente», respondí con calma, mi voz neutral. «Bueno, tal vez simplemente no eres bueno cocinando. No eres bueno en muchas cosas». Se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Me voy, no me esperes despierto. Es jueves por la noche. ¿A dónde vas?» Sus ojos brillaron con algo feo, desprecio mezclado con rabia apenas contenida. «¿Desde cuándo necesito tu permiso? Dios, eres tan pegajoso. Ni siquiera puedo respirar en esta casa sin que me cuestiones». Se fue en una nube de perfume caro, un perfume que nunca la había visto usar antes, probablemente comprado específicamente para Braulio. Me senté a la mesa solo, la cena intacta enfriándose entre sillas vacías. Luego saqué mi computadora portátil y continué mi investigación añadiendo más piezas al rompecabezas que había estado armando. Braulio Pineda tenía enemigos, muchos de ellos, socios comerciales a los que engañó por cientos de miles de dólares, mujeres que descartó después de vaciar sus cuentas bancarias, un medio hermano llamado Víctor Chang, que había cambiado su apellido después de que Braulio destruyera el negocio familiar y luego testificara en su contra en la corte, enviando a Víctor a prisión por fraude que Braulio realmente había cometido. Estas eran personas que estarían muy interesadas en lo que yo estaba a punto de hacer, personas que tenían sus propias cuentas que saldar. Jimena regresó a casa a las 2 de la mañana esa noche, apestando a vino y colonia, que definitivamente no era la mía. Pasó a mi lado sin decir una palabra. Ni siquiera intentó ocultar dónde había estado o qué había estado haciendo. Simplemente agregué otro punto de datos a mi libro mental, otra pieza de evidencia al archivo que estaba construyendo. Pero anoche fue cuando todo cambió, cuando Jimena cometió el error que pondría fin a su cómoda vida. Jimena llegó a casa temprano, alrededor de las 6 de la tarde, su rostro enrojecido por la anticipación y la emoción. Se duchó durante más de 1 hora, usando costosos productos de baño. Se puso el vestido rojo que le había comprado para nuestro aniversario. Una cena de aniversario durante la cual se había quejado toda la noche, haciendo comentarios sarcásticos sobre que el restaurante estaba tratando demasiado, y la comida era pretenciosa. Pasó otra hora en su maquillaje y cabello, peinando todo perfectamente, preparándose como si fuera una gala o una boda, poniendo un esfuerzo que no la había visto hacer en meses. Luego entró en la sala de estar, donde yo estaba leyendo un libro en el sofá, y dijo las palabras que sellaron su destino, las palabras que destruirían la vida que creía estar construyendo tan inteligentemente. «Esta noche dormirás en el garaje». Levanté la vista de mi libro lentamente. Ella estaba parada en el umbral, con los brazos cruzados, usando ese vestido rojo como una armadura, su maquillaje perfecto, su cabello cayendo sobre sus hombros en ondas que habían tardado 1 hora en crear. «Perdón, ¿me escuchaste? Mi novio de verdad vendrá.
así que toma tu almohada y lo que necesites y duerme en el garaje. Estará aquí en 1 hora y quiero que te hayas ido. Lo dijo con tanta crueldad, tanta absoluta confianza, que por un momento casi admiré la pura audacia de ello. No solo estaba teniendo una aventura, me estaba humillando deliberadamente, probando cuán cobarde y patético creía que era. Probablemente planeaba usar mi reacción como munición en el proceso de divorcio que ya había comenzado a planear. «Jimena», comencé manteniendo mi voz en calma. «No me digas, Jimena. Este matrimonio ha estado muerto durante 1 año. Ambos lo sabemos. La única diferencia es que encontré a alguien que realmente me emociona, que realmente tiene ambición, pasión y planes para el futuro. Alguien que no se contenta con ser un don nadie que trabaja desde una oficina en casa sin ir a ninguna parte en la vida». Su labio se curvó con puro desprecio. «Eres como un mueble, Daniel. Ni siquiera te noto ya. Simplemente estás ahí ocupando espacio». No estaba bromeando. Sus ojos brillaban con algo entre desprecio y euforia. Ella quería esta confrontación. Quería que yo rogara, o suplicara, o mostrara algún tipo de debilidad que luego pudiera usar como arma en la corte de divorcio para probar cuán emocionalmente abusivo había sido yo, o cuánto miedo había tenido ella viviendo conmigo. Me levanté lentamente, dejando mi libro a un lado con cuidado. «¿De verdad estás haciendo esto?» «Sí. Y si montas una escena, si causas algún problema esta noche, mi abogado se enterará de lo agresivo y controlador que eres, de lo asustada que he estado viviendo contigo, de cómo has estado monitoreando cada uno de mis movimientos». Se acercó. Su voz bajó a un susurro, su aliento oliendo al vino que ya había estado bebiendo. «¿De verdad pensaste que podías retenerme? Eres aburrido, Daniel. Siempre has sido aburrido. Braulio realmente me hace sentir viva. Me hace sentir mujer de nuevo, en lugar de una niñera para un hombre adulto que ni siquiera puede cocinar la cena correctamente». Había 1000 cosas que podría haber dicho en ese momento. Podría haberle hablado de la cuenta offshore que creía tan secreta, esa que Braulio la había estado ayudando a establecer en las Islas Caimán y que yo había señalado al SAT hace 3 semanas, a través de un soplo anónimo, cuidadosamente redactado. Podría haber mencionado que sabía sobre las otras 3 novias de Braulio, todas mujeres casadas. A todas se les daban exactamente las mismas líneas sobre comenzar una nueva vida juntos, todas siendo lentamente drenadas de sus activos. Podría haber explicado exactamente quién y qué solía ser, solo para ver el color desaparecer de su rostro y observar cómo el desprecio se convertía en miedo. En cambio, recogí mis llaves de la mesa de café junto con el cargador de mi teléfono. «Te escuché. El garaje. Espera, ¿qué estás haciendo?» Su confianza vaciló ligeramente. «Me dijiste que durmiera en el garaje. Yo elijo dormir en otro lugar por completo». «No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto, sobre límites y expectativas para el futuro». Me di la vuelta para enfrentarla por última vez. Mi mano en el pomo de la puerta. Mi expresión era neutral, casi agradable. La misma expresión que había usado durante los interrogatorios, en lugares que no puedo nombrar. Solo alguien entrenado para leer microexpresiones habría visto la frialdad en mis ojos, la ligera tensión en mi mandíbula. «Disfruta tu noche, Jimena. Espero que sea todo lo que has estado planeando». Me fui sin dar un portazo, sin darle la reacción dramática que ella quería. Conduje mi Honda Civic de 10 años, el coche del que Jimena se quejaba constantemente, llamándolo embarazoso y diciendo que nos hacía parecer pobres, a través de nuestro tranquilo barrio suburbano, pasando por el parque donde solíamos caminar cuando recién salíamos, pasando por la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita y donde pensé que tal vez había encontrado algo real. Me registré en un Hotel Antonio, a 20 minutos de distancia. Pagué en efectivo para que no hubiera un rastro de tarjeta de crédito y subí a mi habitación del 3er piso,
con vistas al estacionamiento, arte corporativo soso en las paredes, una cama con sábanas ásperas, un televisor atornillado a la cómoda. Era perfecto, anónimo y poco memorable. Luego saqué mi computadora portátil y activé las grabaciones de vigilancia que había instalado en nuestra casa hace 3 meses. Cámaras ocultas, equipo de grado militar que era invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. El tipo de tecnología que técnicamente no estaba disponible para civiles, pero a la que aún tenía acceso a través de viejos canales. A las 8:47 de la tarde, Braulio Pineda se detuvo en mi entrada en un Porsche 911 Carrera plateado. Caro, o al menos se veía caro para la gente que no sabía. Según los registros financieros que había extraído usando métodos que aprendí en el extranjero, Braulio estaba hipotecado hasta el cuello, apalancado en 13 propiedades diferentes, con deudas pendientes de aproximadamente 80 millones de pesos y a un mal trimestre de la bancarrota total. El Porsche era alquilado, no de su propiedad. Jimena lo recibió en la puerta. Se besaron como adolescentes, todo manos y manoseo desesperado. Braulio la levantó, la cargó adentro como en alguna película romántica, cerró la puerta de una patada. Los vi desaparecer en la casa. No vi lo que sucedió en el dormitorio. No soy un masoquista y no necesitaba confirmación visual de lo que ya sabía. En su lugar, abrí un archivo diferente en mi computadora portátil, el expediente completo que había estado construyendo sobre Braulio Pineda durante las últimas 3 semanas. Su patrón era consistente y metódico. Seducía a mujeres casadas, generalmente con dinero o activos valiosos. Las engatusaba con promesas de un futuro juntos. Las convencía de tomar decisiones financieras que lo beneficiaban. Malas inversiones, cuentas secretas, transferencia de activos. Y luego desaparecía una vez que el pozo se secaba o el divorcio se complicaba lo suficiente como para que quedarse no valiera el riesgo. Jimena era su cuarto objetivo en los últimos 3 años. Los otros 3 habían terminado de la misma manera. Las mujeres divorciadas, arruinadas financieramente y destruidas emocionalmente, mientras Braulio pasaba a su próxima víctima sin enfrentar ninguna consecuencia. Pero había algo más que solo Braulio trabajando solo. Tenía un socio, alguien que proporcionaba la infraestructura técnica para sus esquemas, empresas fantasma en Belice y Panamá, cuentas offshore, lavado de dinero a través de complejas transacciones inmobiliarias. Esto no era fraude de aficionados. Esto era un crimen financiero sofisticado, organizado y profesional que requería una experiencia que Braulio no tenía. A las 11:30 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jimena. ¿Dónde estás? No respondí. A medianoche. Daniel, respóndeme. Esto es infantil y necesitamos discutir lo que pasó como adultos. A la 1 de la madrugada. No puedes simplemente desaparecer. Tenemos cosas que resolver. Estoy dispuesta a hablar de esto con calma. A las 2 de la madrugada. Llamaré a la policía si no respondes. Me preocupa que te haya pasado algo. A las 2:45 de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonó una y otra vez. A las 3 de la madrugada tenía 47 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto cada vez más aterrorizados. Su tono cambiaba de molesto a genuinamente asustado. El último me hizo sonreír por primera vez en horas. Por favor, vuelve. Vio algo en tu computadora, buscó tu nombre en Google y se fue en pánico. Empezó a gritar que eras peligroso. ¿Quién eres realmente? Más temprano esa noche, antes de que Jimena me dijera que durmiera en el garaje, ya había puesto un plan en marcha. Había cobrado un viejo favor de años atrás, un hombre que todavía me debía por salvarle la vida durante un trabajo en Estambul. Le pedí que se asegurara de que cualquiera que buscara a Daniel Cortés en línea encontrara exactamente lo que yo quería que vieran. Nada demasiado sensible, nada que atrajera problemas oficiales de mi antigua agencia, pero suficiente para hacer que cualquiera lo pensara 2 veces
antes de meterse conmigo. Había algunos registros militares bajo mi antigua identidad de fachada que me mostraban como un operador de fuerzas especiales. Algunos informes redactados de misiones clasificadas con lo justo visible para sonar aterradores. Frases como «objetivo de alto valor neutralizado» y «operaciones en territorio hostil». Una única foto de Oriente Medio me mostraba en equipo de combate completo, la mitad de mi rostro oculta, de pie sobre un rehén sometido con un rifle en la mano. Y un breve artículo de periódico de hace 8 años mencionaba a un operativo gubernamental conocido solo como Cortés, que detuvo un ataque terrorista eliminando a una célula entera antes de que pudieran atacar. El artículo había sido borrado de las bases de datos oficiales hace mucho tiempo, pero me aseguré de que aún pudiera encontrarse con la búsqueda correcta. Y eso es exactamente lo que hizo Braulio Pineda. Antes de subirse a la cama con la esposa de otro hombre, buscó al marido. Encontró ese pequeño rastro que había plantado y lo asustó de sobremanera. Probablemente pensó que yo regresaba para eliminarlos a ambos. Cogí mi teléfono y le envié a Jimena un mensaje de texto corto. «Estoy en el Hotel Antonio de la Carretera 9, habitación 214. No me llames esta noche. Hablaremos mañana». Luego apagué el teléfono. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Me desperté a las 5 de la madrugada, mi cuerpo todavía cableado a viejos hábitos. Corrí 8 kilómetros en la cinta de correr del hotel. Me duché y me senté en el vestíbulo a las 7 de la mañana con una taza de café barato y un teléfono desechable que había activado bajo un nombre falso. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono principal, se iluminó con 127 mensajes. Hojeé algunos. El pánico de Jimena se estaba desarrollando en oleadas predecibles. Negación, ira, súplica, miedo. Su último mensaje de texto llegó a las 4:32 de la madrugada. «Daniel, cometí un terrible error. Braulio no es quien pensé que era. Perdió los estribos cuando encontró cosas sobre ti en línea. Dijo que eres peligroso. Dijo que yo también estaba en peligro. Se fue. Simplemente se subió a su coche y desapareció. Por favor, vuelve a casa. Estoy asustada. No entiendo quién eres realmente». Lo borré sin responder. A las 7:15 en punto sonó el teléfono desechable. La voz tranquila y firme de Néstor Campos se escuchó. «Mañana, hermano, recibí tu mensaje. Estoy dentro. ¿Estás seguro? Esto podría ponerse complicado. Me salvaste la vida en Kabul cuando ese edificio se derrumbó», dijo. «¿Crees que voy a dejar que hagas esto solo? Llevo 3 años esperando que dejes de fingir que eres alguien más pequeño de lo que eres. ¿Qué necesitas? Inteligencia, apoyo de vigilancia, análisis digital. Más tarde, testigos dispuestos a testificar. Hecho. Estaré allí mañana por la mañana. Luisa puede encargarse de la empresa». Durante los siguientes 20 minutos expuse el plan. Él se encargaría del lado tecnológico y contactaría algunos viejos contactos que aún nos debían favores. No era una operación oficial, era personal, pero el proceso era el mismo que cualquier misión que hubiéramos llevado a cabo en el extranjero. Después de colgar, profundicé en el mundo de Braulio. Los rastros de dinero contaron la historia rápidamente. La abogada de Jimena resultó ser la exnovia de Braulio, Rita Valdés, inhabilitada hace 3 años por violaciones éticas. Ella todavía tomaba casos en efectivo, ayudando a las mujeres a fingir reclamos de abuso para obtener influencia en los divorcios. Su patrón era simple: crear miedo falso, plantar evidencia de control, ganar simpatía en la corte. Esa cuenta offshore que Jimena pensó que controlaba, Braulio la había abierto él mismo, copiando tácticas que había usado en 2 víctimas anteriores. Ya había drenado la mayor parte del dinero, dejando solo lo suficiente para evitar sospechas. Y esos eventos de networking que Jimena tanto amaba eran parte del sistema de reclutamiento de Braulio, un grupo que él llamaba Nuevos Horizontes, comercializado como un espacio para que las mujeres profesionales crecieran. En verdad era un coto de caza.
Estudiaba a las mujeres allí, aprendía sus debilidades y elegía a sus próximas víctimas. A las 9 de la mañana, un fuerte golpe resonó en la puerta de mi hotel. Revisé la mirilla. Jimena estaba allí, todavía con el vestido rojo de la noche anterior. Su rímel se había corrido, su cabello estaba enredado y parecía que no había dormido ni un minuto. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Daniel», dijo. Su voz temblaba. «Gracias a Dios. He estado conduciendo durante 1 hora tratando de encontrarte». «¿Qué quieres, Jimena?» Ella hizo una mueca ante mi tono. Nunca le había hablado así antes. Plano, frío, distante. La voz que usaba para interrogatorios, no para conversaciones. «¿Puedo entrar? Necesitamos hablar de anoche». «Podemos hablar aquí». «Por favor», susurró. «Sé que te lastimé, pero Braulio me mintió. Dijo que eras peligroso, que estabas ocultando cosas, que yo tenía que protegerme. Anoche se suponía que era una prueba para ver si lo que decía de ti era cierto, pero luego vio algo en tu computadora, archivos o fotos, y simplemente perdió la cabeza. Empezó a gritar que eras una especie de asesino del gobierno. Luego salió corriendo. Simplemente se subió a su coche y se desvaneció. Ya no sé qué pensar. Estoy asustada y no sé quién eres realmente». Me apoyé en el umbral, observándola de cerca. Este era su nuevo movimiento: actuar como la víctima, fingiendo que Braulio la había engañado, en lugar de admitir que habían sido socios en la estafa durante meses. «Así que tu novio perdió los nervios rápido». «No era realmente mi novio. Fue un error, un momento estúpido de debilidad. Me sentía ignorada». «Jimena», la interrumpí. «Tengo 17 horas de metraje de nuestra casa. Tengo tus mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas de los últimos 3 meses. Sé sobre la cuenta offshore, Rita Valdés y Nuevos Horizontes. Lo sé todo». Su rostro se puso pálido. «¿Me has estado espiando?» «Recopilando evidencia de fraude», dije. «Así lo llama la ley». Le entregué un sobre grueso. «Documentos de divorcio presentados esta mañana. Estoy citando infidelidad. Es importante para los activos en este estado. También los estoy demandando a ti y a Braulio por fraude, conspiración y angustia emocional». «No puedes hacer esto. Estás loco». «Ya lo hice. Y mi abogado, uno de verdad, no el amigo inhabilitado de tu novio, está muy seguro. La evidencia habla por sí misma». Sus manos temblaron mientras abría el sobre. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas. «Estás pidiendo la casa, los coches, todo, todo lo que pagué. Cubriste alrededor del 12% de nuestros ingresos durante los últimos 3 años y gastaste casi el 70% de ellos. Los números no mienten, y tu nuevo abogado te dirá lo mismo. Estás siendo cruel, Daniel, vengativo, después de todo lo que hemos pasado, 3 años de matrimonio. Después de todo, trajiste a otro hombre a nuestra casa y me dijiste que durmiera en el garaje. No me hables de crueldad, ni siquiera sabes lo que eso significa». Las lágrimas corrieron su maquillaje. Rayas negras bajaban por su rostro. No sentí nada. Había aprendido hace mucho tiempo a distinguir la emoción real de la actuación. Esto era actuación. «¿Hay algo más que deberías escuchar?», dije con calma. «Braulio Pineda ya está bajo investigación por fraude de valores. El SAT está revisando sus últimos 7 años de impuestos. 3 ex-socios lo están demandando por fraude. Una vez que se citen sus registros, esa cuenta offshore secreta estará en primer plano. Cada centavo saldrá a la luz». Su voz se quebró. «Tú hiciste esto, lo arruinaste». Simplemente señalé a las personas adecuadas en la dirección correcta. Braulio se arruinó hace mucho tiempo. Solo me aseguré de que alguien finalmente lo hiciera responsable. Comencé a cerrar la puerta. «Mi abogado se comunicará con el tuyo, tu abogado real». «No, Jimena, saca tus cosas para el viernes. Vuelvo a mudarme mañana y no te quiero aquí. Es mi casa, también tengo derechos. Revisa la escritura, solo mi nombre. Lo mismo para la hipoteca. No estás listada en ninguna parte. ¿Recuerdas?
Dijiste que tu crédito era demasiado malo cuando la compramos. Tal vez debiste haber prestado atención a la letra pequeña. Cerré la puerta ante sus protestas y la cerré con llave. A través de la mirilla la observé de pie allí, enojada, confundida, asustada. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando por el pasillo. Volví a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y revisé mis notas. La fase 1 había terminado. Jimena y Braulio estaban separados, ambos en pánico, ambos desesperados. Pero yo apenas estaba comenzando. En cuestión de días las cosas se movieron rápido. Néstor apareció con 2 maletas llenas de equipo de vigilancia y análisis. Rastreamos al socio de Braulio, el hombre que manejaba el lado técnico de la estafa. Su nombre era Kevin Chang, 41 años, fingiendo ser una de las víctimas de Braulio. Había pasado 8 años en inteligencia de señales y ciberseguridad antes de renunciar y asociarse con Braulio hace 5 años. Juntos habían construido una compleja red de fraude casi imposible de rastrear. Habían registrado empresas fantasma en Belice y Panamá, movido dinero a través de interminables transferencias y construido transacciones inmobiliarias falsas para lavar el efectivo. Todo parecía limpio en el papel. Cuando Braulio intentó amenazarme con archivos clasificados sobre mi pasado, supe que Kevin había usado su antiguo acceso gubernamental para desenterrarlos. Lo que no se dieron cuenta fue que esos archivos eran señuelos, registros saneados que había dejado allí a propósito. Los incité con lo que parecía pánico, errores de seguridad descuidados que alguien con experiencia en inteligencia detectaría. Braulio y Kevin mordieron el anzuelo documentando todo. Pensaron que estaban construyendo un caso para chantajearme o obligarme a retirarme del divorcio. Lo que no sabían era que toda su evidencia apuntaba directamente a ellos, fabricaciones que ellos mismos habían creado. Organicé una reunión con Kevin en un almacén que Néstor había asegurado y cableado con cámaras. Kevin se presentó tratando de parecer confiado, pero estaba sudando a cántaros. Expuse cada pieza de evidencia: su conexión con Braulio, las empresas fantasma, las cuentas, las mujeres que habían estafado durante 5 años. Se desmoronó en minutos. Cuando le di a elegir, cooperar y testificar para una sentencia reducida o enfrentar todo el peso de los cargos federales, se quebró con manos temblorosas. Sacó una memoria USB. Todo está aquí. Cuentas, víctimas, mensajes, todo, dijo en voz baja. Quiero inmunidad y protección de testigos. Hablaremos con los fiscales sobre la inmunidad, dije. Protección, puedo arreglarla. Pero Kevin, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Esas mujeres a las que lastimaste no olvidarán, y yo tampoco. 2 días después, el FBI arrestó a Braulio en la oficina de su abogado. Los cargos eran graves: fraude electrónico, crimen organizado, conspiración, lavado de dinero, amenazas y más. Con la cooperación de Kevin y el testimonio de 17 víctimas, el caso fue hermético. El costoso abogado de Braulio echó un vistazo a la evidencia y presionó por un acuerdo de culpabilidad. Braulio se negó gritando sobre operaciones secretas y montajes gubernamentales. El juez le negó la fianza. Pasó las siguientes semanas en la cárcel del condado, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. El juicio duró 3 semanas, atrayendo primero la atención local y luego extendiéndose a las noticias regionales a medida que los reporteros descubrían la escala total del fraude. Kevin Chang pasó 3 días en el estrado desmantelando tranquilamente la defensa de Braulio. Contó cómo se conocieron, cómo Braulio lo atrajo con promesas de dinero fácil y cómo a lo largo de los años habían refinado su estafa. Braulio era el hombre de enfrente, dijo Kevin sin rodeos. Yo construí el sistema. Él encontraba a la víctima, se ganaba su confianza, las hacía emocionalmente dependientes. Yo creé las empresas falsas, las cuentas offshore y los registros que hacían que todo pareciera real. Dividimos el dinero
60-40 a su favor. Luego vinieron las víctimas. Cada una describió cómo Braulio había destruido sus ahorros y sus vidas. Mujeres que perdieron hogares, confianza y esperanza. Incluso el medio hermano de Braulio, Víctor, testificó que Braulio había arruinado su negocio familiar y lo había dejado cumpliendo 18 meses de prisión por crímenes que Braulio realmente cometió. Durante los argumentos finales, Braulio se rompió. Gritó que yo era de la CIA, que todo era un montaje gubernamental. El juez ordenó a los oficiales que lo sacaran a rastras, mientras su abogado se cubría el rostro de vergüenza. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Braulio Pineda recibió 23 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por 15. Kevin Chang recibió 15 años por cooperar y ayudar a localizar el dinero robado. Juntos se les ordenó pagar más de 140 millones de pesos en restitución. Me senté en la parte de atrás durante la sentencia. Cuando Braulio, esposado y con un mono naranja, me miró, sus ojos ardían de odio. Sostuve su mirada con calma, no dije nada y salí. Una semana antes, Jimena había firmado los papeles de divorcio. Su caída fue rápida. La evidencia demostró que ella sabía al menos parte del fraude. Sus mensajes de texto probaron que estaba al tanto de la cuenta offshore y del abogado falso. Se mudó con su madre, dejando casi todo atrás. Cuando nos reunimos en la oficina del abogado para firmar los documentos finales, se veía destrozada, sin maquillaje, ojos hinchados, usando pantalones deportivos. No sabía cuán profundo era, susurró. Pensé que Braulio era solo un empresario rico. No sabía de las otras mujeres. No respondí, solo firmé. Lo siento, dijo. Fui estúpida y egoísta. Arruiné todo lo bueno que teníamos. Tú no arruinaste lo que teníamos, dije. No había nada real. Yo fingía ser otra persona y tú querías control. Estaba condenado desde el principio. Ambos fracasamos, pero tú lo perdiste todo. El matrimonio terminó ese día. Me fui sintiéndome más ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado demasiado tiempo. Me tomó meses limpiar las secuelas. Trabajé con agentes federales para rastrear el dinero robado. Cuentas offshore, empresas fantasma, propiedades inmobiliarias falsas. Años de entrenamiento de inteligencia dieron sus frutos. Al final, las víctimas recuperaron alrededor del 87% de lo que perdieron. Algunas se convirtieron en defensoras de la concientización sobre el fraude. Víctor comenzó una empresa de construcción llamada Segundas Oportunidades, contratando a exconvictos que reconstruían sus vidas. Vendí la vieja casa, demasiadas mentiras allí, y compré un loft en el centro con paredes de ladrillo y techos altos. Se sentía honesto. Néstor y yo lanzamos Campos y Cortés Seguridad, enfocándonos en la prevención del fraude, el apoyo a las víctimas y la protección ejecutiva. Desde entonces hemos ayudado a docenas de personas, a veces de forma gratuita, siempre asegurándonos de que los cazadores enfrenten la justicia real. Un año después, hablé en una conferencia de aplicación de la ley sobre fraude financiero. Frente a cientos de oficiales y agentes del FBI, compartí mi historia sobre ser subestimado, contraatacar y negarme a interpretar a la víctima. Los estafadores prosperan en el aislamiento, les dije. Las víctimas se sienten solas y avergonzadas. Rompan ese aislamiento, conéctenlas y comenzarán a ver el patrón. Así es como se contraataca. Documenten todo. Mantengan la paciencia y nunca se subestimen a sí mismos ni a nadie más. La ovación de pie se sintió mejor que cualquier medalla gubernamental que hubiera ganado. Ahora enseño defensa personal en un centro comunitario, ayudando a mujeres que han enfrentado abuso. Me ofrezco como voluntario enseñando educación financiera, advirtiendo a otros sobre estafas como las de Braulio. Adopté un pastor alemán llamado Eco. Ceno con Néstor, Luisa y otros a los que he ayudado.
Amigos de verdad esta vez. Durante 15 años viví como alguien entrenado por una agencia. Durante 3 viví como el hombre que mi exesposa quería. Ahora solo soy yo. Sin máscaras, sin fingir. Aproximadamente 18 meses después del divorcio, Jimena me envió un mensaje. Vi las noticias sobre tu empresa. Estoy orgullosa de ti. Lo borré sin responder. Algunas puertas permanecen cerradas por una razón. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de algo, les digo la verdad. Que Jimena me dijera que durmiera en el garaje mientras su novio la visitaba, fue lo mejor que me ha pasado. Me obligó a dejar de fingir ser menos de lo que era. Ya no soy ese hombre tranquilo que se hizo pequeño para mantener la paz. No oculto lo que puedo hacer. Soy Daniel Cortés. Adiós.